Vamos a hacer este problema de tiro parabólico. Aquí tenemos un objeto que es lanzado con una velocidad inicial de 14 metros por segundo. El objeto se lanza a un ángulo de 22 grados. Entonces va a recorrer una trayectoria parabólica. La velocidad en el punto más alto va a ser 0 porque la velocidad cuando va subiendo disminuye hasta llegar a 0 y es cuando empieza a bajar o caer. Y la velocidad con la que cae va a ser exactamente igual con la que salió. Me piden encontrar la posición en el punto más alto, la posición final en el eje X y el tiempo. Lo primero que tenemos que hacer en un problema de tiro parabólico es sacar las componentes rectangulares del vector de velocidad, el vector en X y el vector en Y. Entonces obtenemos las componentes rectangulares. Para sacar vector en X es vector por el coseno del ángulo. Para sacar el vector en Y es vector por el seno del ángulo. Entonces hacemos esas operaciones, sacamos las componentes rectangulares. El ángulo que tenemos es de 22 grados, entonces vamos a hacer coseno de 22 y lo vamos a multiplicar por el vector de velocidad, que en este caso es de 14 metros por segundo. Entonces coseno de 22 por 14 metros por segundo me queda 12.98 metros por segundo. Entonces sería mi componente en el eje X del vector de velocidad. Entonces la velocidad inicial en el eje X sale con 12.98 metros por segundo. Nos vamos a hacer lo mismo en el eje Y. El vector en Y va a ser el vector por seno del ángulo. El ángulo es de 22 grados. Seno de 22 por 14 metros por segundo me queda 5.24 metros por segundo. Entonces ahí tenemos ya también el vector de velocidad en el eje Y. Tengo X y tengo Y. Porque recordamos que tiro parabólico es un movimiento en dos dimensiones. Se mueve en el eje X y se mueve en el eje Y. Y aquí me dan las velocidades iniciales. La velocidad inicial es 14 metros por segundo, pero yo tengo que sacar los componentes rectangulares, que es el vector en X y el vector en Y. Ese es el primer paso para resolver un problema de tiro parabólico, sacar las componentes rectangulares del vector de velocidad. Ya que tengo esas componentes rectangulares, me voy a sacar los datos. Ese sería mi paso número 2. Voy a obtener los datos en X y datos en Y. Saco las dos posiciones, las dos velocidades, tiempo y aceleración. La posición inicial en X es de 0 metros. Aquí mi coordenada es 0,0. En X estoy en 0 y en Y también estoy en 0. Entonces, posición inicial en el eje X es 0. Mi posición final en el eje X, esta de aquí no la sé, no sé mi coordenada. Y en Y sé que es 0. Entonces, la posición final en el eje X no la conozco, es decir, la distancia o el alcance en el eje X. Velocidad inicial, yo la saqué obteniendo el componente en el eje X, o sea, 12.98. Y como en mi eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, no hay un cambio de velocidad, entonces la velocidad al inicio y al final va a ser la misma. Entonces mis velocidades en el eje X no cambian. Y como la velocidad no cambia, entonces la aceleración es 0. Y el tiempo no lo sé. Ahora me voy con los datos del eje Y. Y voy a utilizar datos de bajada, es decir, voy a analizar únicamente la bajada del movimiento, no todo el recorrido,
En Y voy a utilizar solo la bajada. Entonces la posición inicial en el punto más alto, eso es lo que no sé. La posición final en el eje Y, ¿a qué altura me encuentro ahí al final? Pues es de 0 metros. La velocidad inicial aquí, la velocidad en este punto más alto siempre va a ser 0. La velocidad en el eje Y en el punto más alto es 0. En Y, porque recuerden que en X la velocidad no cambia, siempre es de 12.98. En Y salió con 5.24 y fue disminuyendo hasta llegar a 0. Y una vez que llega a 0 empieza a bajar y vuelve a ir aumentando la velocidad hasta llegar otra vez a 5.24. Entonces en este punto la velocidad es 0. Y la velocidad final es con la que sale. Y aquí yo obtuve que salió con 5.24. Simplemente signo negativo porque ahora va hacia abajo. Entonces la velocidad en Y salió con 5.24 y regresó con 5.24. El tiempo no lo sé y la aceleración es lo mismo que la gravedad, o sea, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya que tenemos los datos tanto en el eje X como en el eje Y, me voy a mis ecuaciones. Voy a empezar primero con el eje Y. Anoto mis dos ecuaciones, la ecuación de velocidad y de posición. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Yo sé que mi velocidad inicial en el eje Y es de 0 metros. Entonces, mi velocidad aquí inicial es de 0. Voy a despejar aquí el tiempo, que es lo único que no tengo, porque sí tengo la gravedad, tengo la velocidad inicial y tengo la velocidad final. Entonces mi ecuación despejada de tiempo, esto está sumando, pasa al otro lado, restando y me queda velocidad final menos velocidad inicial. La gravedad está multiplicando al tiempo, entonces pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces mi ecuación despejada me quedaría velocidad final es igual, tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre gravedad. Entonces sustituyo mi velocidad final es menos 5.24, mi velocidad inicial dijimos que era 0. La gravedad es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer menos entre menos me va a quedar positivo, 5.24 entre 9.8 me queda 0.53 segundos. Y ese es el tiempo que se tarda en bajar. En tiro parabólico como en tiro vertical, el tiempo que se tarda en subir es el mismo tiempo que se tarda en bajar. Entonces ahí yo también ya tengo el dato de subida. Si se tardó 0.53 segundos en bajar, entonces se va a tardar 0.53 segundos en subir. Y el tiempo total pues sería la suma de estos dos. O sea, 1.06 segundos sería mi tiempo total. Ya que tengo el tiempo, me voy a la siguiente ecuación del eje Y, la de posición. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y recordemos que estamos analizando solo la mitad del movimiento, por lo tanto mi velocidad inicial es 0. Entonces esta parte de la ecuación, este término, se va a eliminar. Tengo la gravedad, tengo el tiempo, la posición final, es decir, la altura ya cuando cayó. Aquí mi altura final es de 0. Lo que no sé, lo que no conozco es mi posición inicial, es decir, la altura de ese movimiento, porque recordemos que estamos manejando solo la mitad. Entonces la posición inicial es la altura máxima de esa trayectoria.
Entonces mi ecuación me queda simplificada como 0 es igual a la posición inicial más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Despejo la posición inicial, todo este término está sumando, entonces va a pasar al otro lado de la igualdad restando. Y ya me queda simplificada así mi ecuación. Posición inicial es menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sustituyo el tiempo que era 0.53, sustituyo la gravedad, hago 0.53 al cuadrado, lo que me quede lo multiplico por 9.8 y luego lo divido entre 2. Y me queda 1.37 metros. Entonces ya tengo ahí la posición en el punto más alto y también tengo el tiempo. Lo que me falta encontrar es la posición final en el eje X, por lo tanto me voy ahora a las ecuaciones en el eje X. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición inicial en el eje X, aquí en este punto, es de 0. Mi posición inicial es 0. Entonces este término se va a eliminar, se va a cancelar. Yo también sé que en el eje X la velocidad no cambia, la velocidad inicial es igual a la velocidad final, por lo tanto mi aceleración es 0. Y entonces todo ese término se va a eliminar o cancelar. Y mi ecuación en el eje X siempre me va a quedar así, simplificada en tiro parabólico, porque en X siempre es MRU. Entonces me queda posición final es igual a velocidad inicial por el tiempo. De velocidad inicial en X, voy a ver cuánto tenía de velocidad inicial en X, 12.98. Sustituyo ahí la velocidad en el eje X, 12.98, y el tiempo, aquí hay que tener cuidado, el tiempo voy a utilizar el tiempo total, ¿sí? Porque si solo utilizo el tiempo de subida o el tiempo de bajada, estaría sacando la distancia solo de la mitad del recorrido. Pero como yo quiero todo el recorrido, entonces necesito tanto el tiempo de subida como el tiempo de bajada. Y el tiempo de subida y de bajada juntos es 1.06 segundos. Entonces aquí lo tengo ya, lo sustituyo, hago la multiplicación, 12.98 por 1.06 segundos y me queda 13.76. Segundos se eliminan con segundos y de unidades me quedan metros. Y así es como se resuelve un problema de tiro parabólico. El primer paso es sacar las componentes rectangulares. Segundo paso, hay que sacar los datos. Tercer paso son las ecuaciones tanto en el eje X como en el eje Y. Y vamos a empezar con la fórmula que me permita solucionarlo, es decir, con aquella que tenga una sola variable. En este caso fue esta ecuación.